Mizumi Makoto nació el 1 de abril en la Tierra, mundo de origen. Desde su nacimiento era muy frágil y débil. Si salía a la calle se le estropeaba la piel. En verano, salir a la calle sin sombrero le provocaba un ataque de calor en cuestión de minutos. Cuando caminaba sufría dolores musculares, se le acalambraban las piernas y los muslos. Se pasaba todos los días sintiéndose como un ternero o un potro recién nacido, imaginándose lo agradable que sería usar una silla de ruedas. Cuando terminaba de comer ya estaba cubierto de sudor y un rato después no era capaz de levantar bien los brazos. Cuando veía un programa de comedia, sus músculos abdominales sufrían mucho. No sabía si la comedia era lo suficientemente divertida como para hacerlo llorar de la risa o si lloraba de dolor. Makoto nació con la capacidad de usar todos los elementos, pero a cambio su cuerpo es más débil que el de sus hermanas y se suponía que moriría antes de cumplir los 10 años. En una de esas experiencias cercanas a la muerte, apareció una sanadora sobrenatural que es capaz de curar de forma milagrosa cualquier enfermedad. Esta persona sería llamada Karin, quien usó su magia para fortalecer su cuerpo para que viviera más allá de la infancia. Pero para curarlo, ella cortó su conexión con el viento y extendió su conexión con la magia de curación. Al extender su magia de curación por todo su cuerpo, la fortaleció y le permitió vivir. A pesar de todo el esfuerzo, todavía era más débil que un niño normal, ya que a diferencia de sus dos hermanas, Makoto realmente había nacido con el cuerpo de un human completamente ordinario en el mundo de los humanos, lo cual explicaría la increíble presión que este cuerpo estaba recibiendo constantemente. Además de que todo el empeño y esfuerzo sería por parte de Makoto. Entrenar su cuerpo era fundamental, su mayor prioridad era aumentar su físico. Si se esforzaba lo suficiente sin llegar a su límite, podría durar lo mismo que cualquier otra persona común y corriente. Así que sus padres decidieron inscribirlo a un dojo para que se fortaleciera. En el dojo, el simple hecho de correr un poco en el jardín se desmayaba, pero Makoto empezó a esforzarse más, deseaba ser alguien ordinario y perfeccionar su técnica con el arco. Pero gracias a la ayuda de su maestra pudo sobrevivir a las fuertes cargas de este mundo y ella decidió enseñarle las técnicas secretas de su familia, que estaban destinadas al campo de batalla. Luego se convirtió en un estudiante de secundaria que no tenía alguna ambición en su vida escolar, tenía muchas aficiones, el tiro con arco es obviamente una de ellas, los juegos, la lectura, las películas, la jardinería y ver obras de teatro histórico. Continuó entrenando fervientemente en el tiro con arco, pero nunca participó en ninguna competencia oficial, a pedido de su maestra. En un día como cualquier otro, mientras descansaba de un día largo de estudio y entrenamiento, repentinamente se encontró en una habitación oscura. Makoto había sido trasladado a un nuevo mundo, para cumplir con la promesa que sus padres le habían hecho a la diosa de ese mundo. Sin más que agregar, me despido. Un saludo a los suscriptores y visitantes. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en otro nuevo video.